Amigos y amigas, un saludo muy especial y esperamos siempre bendiciones de parte del Altísimo para cada uno de ustedes. Hoy vamos a hablar a petición de nuestros suscriptores sobre el juicio oral y público y los diferentes momentos que este tiene, además del interrogatorio y el contrainterrogatorio. Bien, ya en uno de los videos anteriores habíamos hablado de las diferentes etapas del juicio en sí, o de un proceso penal más bien. Y decíamos que el proceso penal tiene tres etapas y el juicio oral y público básicamente está en la tercera etapa. Hay que ir y checar ese video para ver lo que pasa desde una denuncia a nivel de la DPI hasta que termina un proceso. Pero bien, hoy día pues nos toca hablar desde el auto de apertura del juicio hasta la conclusión final. Bien, decíamos en un video anterior que a los 60 días, más o menos, se celebra la audiencia preliminar. Esta cuando el proceso ha ido caminando de una manera normal y no se han presentado recursos ante los otros órganos, porque cuando se han presentado algunos recursos, pues el tiempo va a ser diferente, pero normalmente debería de tardar 60 días y luego de que se hace la audiencia preliminar, que es para formalizar los cargos, entonces se da el auto de apertura y pues el expediente pasa directamente al tribunal de sentencia y en el tribunal de sentencia pues va a empezar ese proceso de juicio oral y público. Una vez de la auto de apertura pues van a citar a las partes para la presentación de medios de prueba. En esto se va a hacer una audiencia y pues cada una de las partes, tanto el Ministerio Público como la parte de la defensa, va a presentar algunos medios de prueba de los que se va a hacer valer en el caso del Ministerio Público para demostrar que la persona que se está acusando pues es culpable, y por parte de la defensa pues para demostrar que la persona que se está acusando es una persona inocente. Dentro de esos medios que se van a proponer está la prueba documental, está la prueba pericial, está la prueba testifical, etc. Hay varios tipos de pruebas que en un próximo video vamos a ir hablando de cada uno de ellos. Bien, una vez que se ha hecho esa audiencia, pues el tribunal va a determinar cuándo va a ser la audiencia del juicio oral y público. ¿Y qué pasa en esta audiencia del juicio oral y público? Pues se desarrolla todo el debate. Nuevamente pues el tribunal va a entrar y va a hablar el secretario sobre qué caso, qué expediente es el que se está tratando y toda la cosa, y el tribunal va a ir dirigiendo el debate. El ministerio le va a dar primero la palabra al Ministerio Público para que éste presente o formalice esa acusación, luego pues a la defensa para que conteste al respecto, y le va a dar en esta ocasión, tienen las partes una última oportunidad para presentar algunos medios de prueba que no se pudieron presentar en la audiencia que se hizo para la presentación de los medios de prueba. Después de toda esta situación, pues entonces se va a proceder a la evacuación. Acuérdense que lo que había antes solo era la presentación de los medios de prueba. En este caso ya va a ser la evacuación de los medios de prueba. ¿Y qué significa pues la evacuación? Bien, que si hay documentos de los que solo se presentó una copia, pues en ese momento se van a mostrar los originales para que el tribunal y la Secretaría de Actuaciones constate de que esos documentos son reales, de que si se presentó un testigo, pues en ese momento va a ser interrogado y contrainterrogado tanto por el que lo propone. Supongamos que los primeros testigos siempre son del Ministerio Público, pues el Ministerio Público los propone, los interroga, y también hay un contrainterrogatorio por parte de la defensa. Claro está, estos interrogatorios y contrainterrogatorios tienen algunas reglas que más adelante todos vamos a hablar sobre cómo se deben de ir desarrollando. Además de las preguntas que hacen las partes, pues el tribunal, si toma bien, pues que debe interrogar al testigo, también le hace algunas interrogaciones. Hay una cosa bien importante: si hay un medio de prueba que se ha propuesto, pero en el desarrollo del debate se mira que ese
medio de prueba no va a ser útil a lo que se está debatiendo en ese momento, pues cualquiera de las partes que lo haya propuesto puede prescindir de él, ya sea una prueba documental, ya sea una prueba testifical o pericial. Supongamos que una de las de las cosas que, o de los medios de prueba que se da es las declaraciones del imputado. Pero si el abogado de la defensa mira que no es necesario que el imputado declare, entonces va a aconsejar y va a pedirle al tribunal, pues, o va a decirle al tribunal que su representado no va a declarar, y el imputado en ese momento pues también tiene que ratificar la posición de su abogado. Y así, porque recordemos que en el caso de un debate hay una situación, hay un problema que hay que resolver, y pues se tiene que presentar todos los medios de prueba para probar o si es verdad o si no es verdad. Hay una de las cosas bien importantes que nosotros debemos de tomar en consideración con respecto a los juicios orales y públicos de nuestro país. En primer lugar, nosotros no tenemos jurado. Y en este caso, pues básicamente, tanto el Ministerio Público como el abogado de la defensa, ya sea privado o sea de la defensa pública, va a hacer es convencer a este tribunal colegiado, porque decíamos en el video anterior que es de 3 jueces, es convencerlo de que lo que se está, si es en el caso del Ministerio Público, convencerlo de que la acusación que se está haciendo, o que hay pruebas suficientes de que esa persona ha cometido ese delito. Y por parte de la defensa, pues es desvirtuar todas esas acusaciones, pero a quien tiene que convencer, decíamos, es al tribunal. Y entonces, en ese sentido, el abogado tiene que ser un tanto dinámico para poder llamar la atención, una manera de decirlo, de los jueces en el tribunal, para convencerlos de que lo que está diciendo es la verdad, de que su teoría, ya sea en el caso, decíamos, del Ministerio Público, como la teoría en la que establece que hay una culpabilidad de la persona imputada, es la verdad, como en el caso de la defensa tiene que convencer también de que la teoría en la que establece que su cliente es inocente, también debe de convencer al tribunal. Bien, siempre decíamos que hay una proposición de las pruebas, y en el juicio oral y público pues se van a ir evacuando cada una. Por ejemplo, una prueba pericial. ¿Y cuál es la prueba pericial? La prueba pericial es esa prueba en la que se presentan dictámenes de peritos, de gente especializada en alguna materia. Y entonces esos peritos tal vez ya han hecho un informe, pero tienen que ir al tribunal en ese momento del juicio oral y público para que vayan a ratificar ese dictamen que ellos han elaborado. Y en ese momento el Ministerio Público, el abogado de la defensa y el mismo tribunal van a hacerle preguntas con respecto al dictamen que ha presentado. Siempre en el caso del Ministerio Público va a ser una posición de acreditar tanto el perito como en el caso del testigo, acreditar estas personas y acreditar el testimonio de estas personas. Y en el caso del abogado de la defensa va a ir en el sentido de desacreditar el dictamen pericial y desacreditar también el testimonio de los testigos. Porque recordemos, decíamos, esto es un debate y, ¿cómo se llama? Ante la duda razonable, pues básicamente una persona tiene que salir en libertad. Recordemos otra cosa, porque hay veces que nosotros pensamos que desde que a una persona se le detiene, ya esa persona es culpable de los delitos que se le están imputando. En ese momento es una persona sospechosa y va a ser, o no va a ser ni culpable ni inocente mientras no se demuestre lo contrario, mientras no sea vencido o vencida en juicio. Es por eso que se dan los debates. Hay gente que piensa y dice, bueno, pero ¿cómo un abogado va a ser capaz de defender a alguien que ha cometido un delito atroz? La verdad es que siempre todos los procesos establecen que debe de haber una balanza. Si hay alguien que está acusando, pues si tiene las pruebas y son pruebas irrefutables, pues a lo mejor esa persona va a salir condenada. Pero si
no hay pruebas y solo es porque alguien hizo los comentarios y todo eso, entonces esa persona tampoco puede quedar detenida. Porque a veces es preferible alguien que haya cometido un delito fuera que un inocente dentro de una prisión. Y todo eso lo tenemos que ver con objetividad y crear un balance en la situación penal. Porque hay veces que nosotros también nos dejamos guiar por emociones. Recordemos que hay un proceso, siempre y cuando dentro del proceso no se dé actos de corrupción y se da un proceso limpio, pues si una persona es vencida en juicio, pues debe cumplir. Y si una persona es declarada inocente, pues es porque el tribunal no ha encontrado los suficientes indicios, las suficientes pruebas de que esa persona ha cometido ese delito. Bueno, recordemos que en la primera etapa son los indicios, en la etapa ya conclusiva, como es el juicio oral y público, pues en este caso, pues son pruebas de que sí ha cometido, no indicios, son pruebas de que sí ha cometido el delito. Bien, hay algunas preguntas en el interrogatorio y contrainterrogatorio. Mire, el interrogatorio es el que hace la persona que propone el testigo, ese es el interrogatorio. Y el contrainterrogatorio va a ser el de la persona que no ha propuesto al testigo. Supongamos que la fiscalía propone un testigo. Entonces, a la hora de la evacuación, el interrogatorio es por parte de la fiscalía, el contrainterrogatorio va a ser por parte de la defensa. Y viceversa, si lo propone la defensa, el interrogatorio por parte de la defensa, y el contrainterrogatorio es por parte del Ministerio Público. Hay preguntas que no se permiten dentro de una audiencia o juicio oral y público, una audiencia inicial, una audiencia preliminar, si es el caso. Son preguntas compuestas, y las preguntas son esas preguntas que tienen más de un hecho, las preguntas ambiguas, porque son preguntas a veces que además de significar una cosa pueden significar otra también. Entonces esas preguntas son objetables. Y ya vamos a hablar un poquito, solo va a terminar de expresarles cuáles son las que no se permiten, las conclusivas tampoco, porque ya básicamente están dando como por probado un hecho sobre la pregunta que están planteando. Las argumentativas, las sugestivas y las ofensivas son tipos de preguntas que dentro del interrogatorio no se permiten y pueden ser objetables. ¿Quién objeta esas preguntas y en qué momento y qué es lo que pasa? Pues cuando hay una pregunta, supongamos una pregunta conclusiva, la persona que no está haciendo la pregunta, estamos hablando de la contraparte, objeta. Y lo que tiene que decir, objeción, su señoría, esa pregunta, objeto esa pregunta por, y establece la causa, o solo dice objeción y el mismo tribunal le va a preguntar por qué lo hace, y entonces tiene que exponer el fundamento, y en ese momento el testigo para de hablar. Cuando se escucha la palabra objeción, el testigo tiene que pararse en ese momento y seguir contestando la pregunta hasta que el tribunal ha decidido si ha lugar o no ha lugar la objeción que se ha presentado en ese momento. Y es así como se van desarrollando. Una vez que ya se ha evacuado toda la prueba que se ha presentado, entonces viene la etapa conclusiva, y en la conclusión uno lo que tiene que establecer, tiene que hacer un estudio de todo el recorrido del juicio y hacer las conclusiones, y si es el abogado de la defensa, presentarle al tribunal por qué considera que su cliente es inocente. Si es en el caso del Ministerio Público, pues concluir estableciéndole al tribunal por qué considera que esa persona es culpable del delito que se le imputa, y en base a todas las pruebas que se ha evacuado, cuáles son las pruebas que realmente demuestran esos hechos. Entonces, más o menos como se da el juicio oral y público. Haciendo un pequeño recuento, decíamos
después de la audiencia preliminar va el auto de apertura, después una audiencia para la proposición de medios de prueba y después viene el juicio oral y público. En el juicio oral y público, al inicio, se formalizan los casos y se da chance para que se presenten algunas pruebas que no pudieron ser presentadas en la primera o en la audiencia de proposición de medios de prueba, y luego de eso se da la evacuación de los medios de prueba, viene la etapa de conclusiones, se presentan las conclusiones y de ahí el juez o los jueces van a retirarse para deliberar, para emitir ya una sentencia. En esta solo es que declaran, ¿cómo se llama? Si es culpable o inocente. Después, más adelante se van a ir dando otros procesos que ya vamos a hablar porque ya el video se nos extendió. Entonces, eso es más o menos cómo funciona el juicio oral y público. Y recuerden, hagan sus comentarios, denle like a los videos, participen para que sigamos formándonos en esta parte de los procesos legales en general, no procesos penales, pero los procesos legales en general en nuestro país. Bien, muchas gracias y que Dios me los bendiga siempre.